Buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Es para nosotros, para mi esposa Ana y para mí, un privilegio estar otra vez con vosotros para hablar de estos temas que habitualmente no se suelen tocar mucho. Y desde luego es una gran satisfacción poder encontrarnos después de este tiempo con vosotros, sobre todo con esa afición, con esos fans como Rosalía que te aclaman, ¿verdad? Y te motivan a participar y hacerlo lo mejor posible. Tengo algunas imágenes y confío en que los técnicos de sonido me vayan siguiendo y las vayan poniendo más o menos como el Señor les dé a entender, pero para que todos podáis percibiros de lo que vamos a hablar. La tierra, el lugar elegido. ¿Elegido por quién? ¿Para qué? Bueno, de eso no vamos a hablar esta tarde, porque ya la respuesta la sabéis todos vosotros, ¿verdad? Vamos a hablar de la Tierra desde un punto de vista científico, porque resulta que los astrónomos, los hombres que estudiaban el cielo, ya en el siglo XIX, creían que el universo era eterno, era infinito, había existido siempre y no se podía hablar de creación. Creación más bien era una idea no científica. Era un desprestigio para un científico decimonónico hablar de creación. Decían, eso nunca se podrá demostrar, nunca se podrá, la ciencia nunca podrá corroborar que realmente el universo ha sido creado, ha salido de la nada. Es una idea no científica. Bien, de ahí que desde la época de un gran astrónomo, de Kepler, estamos hablando del siglo XVII, los astrónomos tenían una duda, tenían una pregunta. Se preguntaban, ¿por qué es oscuro el cielo nocturno? La cuestión es, si el universo es eterno, si las estrellas han existido siempre, ¿no debería llegarnos su luz por la noche? Si todo el firmamento está lleno de estrellas, por la noche no tendría que ser el cielo oscuro, tendría que ser perfectamente iluminado por estrellas. Eso era una paradoja, eso era un problema para los astrónomos que creían en la eternidad del universo. Esto se conocía con el nombre de la paradoja de Olbers, el problema que planteó Olbers, ¿no? Y que en el año 1826 fue este astrónomo alemán, Olbers, quien volvió a plantearse tal asunto. Desde luego, si el universo era eterno, si el universo era estático, no se movía, si no tenía fin, el cielo oscuro debería ser perfectamente brillante, no debería ser oscuro. La idea que se tiene hoy, la concepción moderna de un universo con un pasado finito, no infinito, sino con un universo que empezó a existir a partir de la nada, ha servido para resolver esta pregunta, para resolver el acertijo. Hoy sabemos que no existe tal paradoja de Olbers, si el universo ha sido creado. Porque si el universo empezó a existir de la nada, lo lógico sería que por la noche fuera oscuro como lo vemos ahora. Las estrellas no han estado siempre ahí. No es eterno. Por tanto, han empezado a existir en un momento determinado. Un cielo oscuro nocturno es precisamente una evidencia de que el universo ha sido creado. Empezó a existir en un momento determinado del tiempo. Precisamente porque el cosmos no es infinito ni eterno, podemos descubrir tantas cosas como sabemos hoy acerca del universo, a pesar de su enorme tamaño. Además, la vida en un universo que fuera estático y eterno, bañada en una radiación intensa, no sería posible. Sabéis que las células, los seres vivos, cuando son irradiados por energías, con el tiempo se deterioran, se estropean, aparecen mutaciones, aparecen cánceres,
y aparece la muerte, ¿verdad? Un universo eterno sería un universo tan cargado de radiación que haría imposible la vida. Hoy impera, a pesar de esto, en nuestra cultura, lo que se llama el principio de Copérnico o el principio de la mediocridad. ¿Esto qué significa? Bueno, es la idea muy popular que hoy se enseña en la universidad y se enseña en los institutos, que dice que, bueno, al principio se pensaba que el hombre era el centro del universo, lo más importante que hay en el universo. Se creía que la Tierra era el centro del universo. Pero cuando los astrónomos empezaron a estudiar y se dieron cuenta de que eso no era así, que la Tierra no era el centro geográfico del universo, sino que estaba en una galaxia de las miles y miles de galaxias que existen, y además estaba no en el centro de la galaxia, sino en un brazo lateral de la galaxia Vía Láctea. No era para nada el centro del universo. Después vinieron otros científicos como Darwin y dijeron que el hombre tampoco era la especie más importante. Hay muchas especies, la evolución habría hecho muchas especies y el hombre no sería la última, sino que habría otras quizá tan importantes o más que él. Es decir, el orgullo humano se siente herido porque el hombre ha sido desplazado, ya no es el rey, sino que es uno más de las especies, y tampoco vive en un planeta que sea el centro del universo. El hombre ha sido destronado, la Tierra ha sido destronada, por tanto, somos una mota de polvo perdida en el cosmos. Eso es lo que hasta ahora se viene predicando en todos los centros de enseñanza y de investigación. Nuestro lugar en el cosmos no sería un lugar excelente, como antes se pensaba, sino mediocre. De ahí el principio de la mediocridad. El mundo material se vería así, sobre todo desde la perspectiva materialista y naturalista, como todo lo que es, o todo lo que fue, o todo lo que será. El universo es todo lo que existe, no existe nada más. Por eso muchos científicos, no todos, pero sí una gran mayoría de científicos, son ateos o son agnósticos. Como a Dios no se le puede ver, no se le puede medir, no se le puede pesar, no existe. Todo aquello a lo que la ciencia no tiene acceso, muchos creen que no existe. En este sentido, pues se piensa que la vida en la Tierra ha podido proceder de otros planetas, ha podido evolucionar en otros planetas y de esos planetas ha llegado aquí y aquí evoluciona, ha evolucionado también, pero no ha habido nadie que la cree. Se ha creado sola. Igual que el universo se formó a sí mismo por casualidad, pues ahí la vida también surgiría por casualidad, sin ninguna inteligencia previa, y pues todo esto llevaría hasta nuestros días, hasta donde estamos nosotros hoy. Hay muchos predicadores actualmente de este ateísmo científico, como el doctor Richard Dawkins, famoso ateo inglés, que ha publicado muchos libros y que él prácticamente predica de la no existencia de Dios. Dios no existe, solo existe la materia, aquello que nosotros podemos ver y estudiar. Y esto hoy está proliferando. No penséis que son cosas, estoy hablando del siglo XIX, no, estamos hablando del siglo XXI. En su libro, estamos en la imagen 5, Un punto azul pálido, Carl Sagan, el famoso astrónomo divulgador del principio de la mediocridad, escribe las siguientes palabras. Debido a la reflexión de la luz del Sol, la Tierra parece estar situada en un haz de luz, como si el mundo tuviese un significado especial. Pero se trata solo de una casualidad de la geometría y de la óptica. Nuestra toma de postura, nuestra imaginada autoimportancia, la ilusión de que tenemos una posición privilegiada en el universo, se enfrenta al desafío que presenta ese pálido punto de luz. Nuestro planeta es una solitaria mota en la inmensa oscuridad cósmica que le envuelve. En nuestra oscuridad, en esa inmensa vastedad,
no hay punto de agarre para afirmar que de algún sitio vendrá una ayuda para salvarnos de nosotros mismos. Carl Sagan, en su libro Un punto azul pálido, publicado por Editorial Planeta. Muchos científicos han supuesto que en el universo hay numerosas formas de vida. A principios de los años 60, un astrónomo llamado Frank Drake propuso una ecuación para llegar a conocer el número de civilizaciones extraterrestres que estarían en condiciones de usar señales de radio para comunicarse. Claro, si el universo es tan grande, ¿por qué solo va a haber vida inteligente en la Tierra? Entonces se empezó a especular, ya en los 60, sobre cuántas civilizaciones habría en el universo. 10 años más tarde, basándose en estos cálculos que hizo Drake, Carl Sagan estimó que solo en nuestra galaxia debía haber, solo en la Vía Láctea, debía haber alrededor de 1 millón de civilizaciones avanzadas, como nosotros o más. 1 millón solo en la Vía Láctea. Pues bien, ¿qué podemos decir hoy? A principios del siglo XXI podemos afirmar, por los últimos descubrimientos en los diferentes campos, que este optimismo de los años 60 y 70 ha sido absolutamente socavado. Esta fe en los extraterrestres se ha venido abajo. Ya no se hacen tantas películas sobre extraterrestres, porque los propios astrónomos creen que o bien no existen, o si existen, están tan alejados de nosotros que difícilmente en algún momento pudieran llegar a comunicarse con la Tierra. Han aparecido evidencias, como las que vamos a analizar seguidamente, que sugieren que las condiciones necesarias para la vida compleja son extremadamente raras y la probabilidad de que se den juntas en algún planeta, en algún otro lugar del universo, en el momento adecuado, es una probabilidad increíblemente baja. Además, desde el punto de vista histórico, imagen 9, es falso decir que antes de Copérnico se daba a la Tierra y a los seres humanos la posición de mayor estima, de mayor prestigio, mientras que después de los descubrimientos de Copérnico, de que la Tierra no era el centro del sistema solar, sino que era el Sol, después de esos descubrimientos, pues que la Tierra quedó relegada a un papel insignificante. Esa no es la idea. Hablando metafísicamente, la realidad del esquema medieval que tenía el hombre de esa época estaba centrada en Dios, no en el hombre. El hombre no era el centro del universo. Los cristianos de la Edad Media creían que el centro del universo estaba ocupado por Dios, no por el hombre. La cosmología anterior a Copérnico no veía el centro del universo como el lugar más importante. Para Aristóteles, la Tierra era todo lo contrario. La Tierra era una especie de cisterna cerrada donde la tierra, el aire, el fuego y el agua se mezclaban para producir decadencia y muerte. En cambio, las esferas celestes, la luna, los planetas, las estrellas, eso era el dominio de lo eterno y de lo inmutable. En la Divina Comedia, por ejemplo, Dante describe los niveles del infierno que reflejaban las esferas celestiales, con el trono de Satanás en el centro mismo de la tierra. Siempre la imagen medieval es que Satanás, el diablo, estaba dentro de la tierra, no en el cielo, no en los astros. Satanás estaba en el centro de la tierra, por tanto, el centro de la tierra no era un lugar de alta estima, sino todo lo peor. Frente a este escenario medieval, no sorprende que los primeros astrónomos, como Copérnico, Galileo y otros, pudiesen argumentar que el punto de vista heliocéntrico, es decir, el Sol en el centro del sistema solar, elevaba el estatus de la Tierra y reinterpretaba todo ese esquema en el sentido
de que el centro no era lo mejor, sino era precisamente todo lo peor, al revés de lo que hoy se explica en muchas universidades, en muchas facultades. Siempre se dice que lo mejor era el centro del universo y que de ahí fuimos destronados por la ciencia. Falso. En la Edad Media, el centro del universo era lo peor, no lo mejor. Lejos de degradar la posición de nuestro planeta, Copérnico, Galileo y Kepler veían ese nuevo esquema del que ellos eran partidarios, el Sol en el centro y la Tierra girando a su alrededor, como algo que nos elevaba, como algo que nos ensalzaba a los seres humanos, no que nos degradaba, como hoy se suele afirmar muy gratuitamente. Pensaban que la nueva posición de la Tierra, al dar vueltas alrededor del Sol, al no ser el centro del universo de la época, pues la sacaba de ese lugar de deshonor que ocupaba en el universo aristotélico y la situaba más cerca de los cielos. Al no estar en el centro del sistema solar, la Tierra, sino que estar fuera y dar vueltas alrededor del Sol, pues se acercaba a los astros celestiales, se acercaba a las estrellas, con lo cual la Tierra era elevada de nivel, no era degradada. En este sentido, Galileo escribió: se puede probar que la Tierra tiene movimiento, que supera a la Luna en brillo y que no es, fijaos en esta frase, el sumidero en el que el universo recolecta lo sucio y lo efímero. O sea, es todo lo contrario de lo que hoy se nos dice habitualmente sobre este asunto. Casi siempre que se habla de Copérnico hoy, estas cosas no se suelen tener en cuenta. Y más bien se sugiere que él y los astrónomos, como Galileo, como Kepler, lucharon en la búsqueda de la verdad científica contra la superstición religiosa y oscurantista. Conclusión: los científicos son buenos porque persiguen la verdad, mientras que los creyentes serían malos porque no la buscan, porque son unos supersticiosos. Eso es lo que se nos hace creer todavía hoy. Pero eso es falta de información, porque realmente las cosas no fueron así. Imagen 13. Al hacer estos planteamientos, yo creo, estereotipados y reduccionistas, se olvida que Copérnico, que era católico, durante toda su vida mantuvo su ideología, su creencia católica, cristiana. Copérnico siempre aceptó un mundo que había sido creado por un Dios omnipotente, eso sí, un Dios que amaba las matemáticas. Esto Copérnico siempre lo defendió a lo largo de toda su vida. Galileo, incluso después de ser censurado y amonestado por la Iglesia Católica y obligado a retractarse, fue siempre un firme creyente que siguió recibiendo una pensión económica de la Iglesia Católica durante el resto de su vida. Yo creo que este dato es muy significativo. Difícilmente este tipo de tratamiento se le podía prestar por parte de unos religiosos fanáticos, inquisitoriales y opresivos, aunque realmente se equivocaron, los líderes religiosos se equivocaron en este tema, pero Galileo nunca renegó de Dios, ni que Dios había creado la Tierra tal como él la entendía. Y en fin, Kepler fue un protestante luterano, un hombre muy comprometido con su fe. Casi diría yo, Kepler fue un místico. Kepler se convirtió de niño al Evangelio en la iglesia luterana y prácticamente toda su carrera de astrónomo fue para intentar comprobar la perfección con la que Dios había hecho las cosas. Y realmente descubrió las 3 famosas leyes de Kepler, que son las leyes que nos han permitido desarrollar la astronomía. Es verdad que la mayoría de los primeros científicos fueron creyentes, fueron hombres de fe, que pensaron en la existencia de un Dios que había creado, y no podemos negar que el origen de la ciencia moderna
se debe al pensamiento cristiano. Eso es así. Hay muchos argumentos de peso basados en la Biblia y en los valores cristianos que han sido los pilares en los que se ha apoyado la ciencia moderna. Por ejemplo, la noción de tiempo lineal. ¿Qué quiere decir esto? La noción de tiempo lineal quiere decir que el tiempo empieza en la creación, en el momento alfa, al principio, y que el tiempo sigue linealmente hasta que se acabe, hasta el fin del mundo. Esta noción de tiempo lineal era una noción opuesta, por ejemplo, a la que tenía el mundo griego o la que tenían otras cosmogonías de la época, que pensaban que los tiempos eran cíclicos. Las civilizaciones suben, llegan a su cumbre, empiezan a decaer, se extinguen y surgen otras, y así sucesivamente, la idea del eterno retorno. Por tanto, el tiempo es eterno, el mundo ha existido siempre. Frente a esas ideas viene la idea cristiana de que no, el tiempo no ha existido siempre. El tiempo lo creó Dios. Dios creó el universo, Dios creó el tiempo, Dios creó la materia y Dios creó a los seres vivos. Y llegará un momento que todo eso se acabará, que habrá un final, el punto omega. Esta es una cosmovisión judeocristiana. La Biblia nos permite distinguir entre creador y creación. Una cosa es la creación, los objetos materiales, los seres vivos, y otra cosa es el Dios que los crea. El Dios que crea no es de la misma naturaleza que el mundo creado. Está aparte, es el otro. La idea de que la materia es buena y que el trabajo ennoblece al hombre. Había muchas religiones, muchas mitologías que pensaban que todo lo material era malo. Incluso dentro del cristianismo se gestó un movimiento paralelo que también existía en el judaísmo, que es el gnosticismo. El gnosticismo decía que la materia es mala, que solo es buena el espíritu. Pues bien, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que la materia sea mala. Todo lo contrario, la Biblia pone a Dios creando las cosas materiales y después de la semana de la creación Dios dice, vio Dios que era bueno. Todo lo que había hecho era bueno. No es mala la materia, es buena. El trabajo no es malo. Si el trabajo, siempre se habla del trabajo. Nosotros en los países mediterráneos pensamos que el trabajo es una cosa de esclavos. Los griegos pensaban que trabajen los esclavos. Nosotros los hombres libres nos dedicaremos a filosofar, a pensar. Pero el que trabaja con las manos es algo denigrante. Esa idea se transmite a todo el mundo mediterráneo a través de Roma. Se transmite también a través del catolicismo la idea de que el trabajo es la consecuencia de un castigo. Con sudor comerás el pan de tu frente. Y en nosotros prevalece esa idea de castigo como trabajo, por tanto nadie quiere trabajar. En cambio, en los países del norte recogen esa otra idea bíblica de que el trabajo es cuidar el huerto del Edén. Es una delicia poder cuidar la creación de Dios. Es un placer trabajar. Mi trabajo es un don que Dios me ha regalado y por lo tanto, haciendo bien mi trabajo, adoro a Dios, alabo a Dios. En tanto en cuanto trabajo bien, estoy alabando mejor a Dios. Esa otra idea del trabajo, pues esa idea es mucho más bíblica que la anterior. El respeto a la naturaleza, pero no la reverencia o la sacralización. Una cosa es respetar la naturaleza, valorarla, cuidarla, cosa que por desgracia no hemos hecho. Y ahí están los ecologistas para recordárnoslo. Esa es una asignatura pendiente que tenemos los cristianos. La ecología, el respeto a la naturaleza. Se ha hablado poco en nuestras iglesias de ecologismo, de respeto. ¿Por qué? Porque quizá hemos entendido que somos ciudadanos del cielo, del más allá, y que como esta tierra pasará, pues aunque la maltratemos, aunque la contaminemos, aunque creemos ese efecto invernadero, ese calentamiento, pues bueno, esto no es muy problemático. No, es un grave error. Es no haber entendido las palabras que Dios nos dice en los primeros versículos de Génesis, de señorear, de ser mayordomos de la creación, de cuidarla, ¿verdad? Es algo que también debemos algún día tratar, ese tema.
Si Dios es bueno, entonces la naturaleza debe ser ordenada. Esta idea está en la base de la ciencia moderna. Si Dios es un Dios de orden, pues las leyes que Él ha puesto en el mundo deben ser leyes ordenadas, por lo tanto se pueden estudiar, se pueden investigar, y así nace la ciencia, con el deseo de ir a descubrir esa gran revelación, esa otra revelación natural que es el mundo de la creación. Tenemos la revelación escritural, que es la Biblia, pero también tenemos la revelación natural, es que las huellas de Dios en el universo son apreciables, aunque muchos quieran decir que no, que se deben al azar, a la casualidad. Si Dios es libre, entonces la naturaleza es contingente, es decir, existe, pero pudo no haber existido. Existe, por tanto, sus propiedades deben ser descubiertas y no deducidas. Como Dios es uno, la naturaleza pues debe poseer también cierta unidad. Entre todos los materiales que conforman el universo tiene que haber una relación, una unidad, tal como es así. Hoy sabemos que es así. Es innegable que la ciencia moderna surge en un tiempo y en un lugar donde imperaban los valores cristianos, las concepciones teológicas judeocristianas, y eso difícilmente puede tratarse de una pura coincidencia. La ciencia no nace en otras culturas de la tierra no cristianas. La ciencia nace en un ambiente cristiano, con unas creencias, con unos valores bíblicos. Bien, veamos en la imagen 15 algunas predicciones del principio de Copérnico, al que nos hemos referido, o principio de la mediocridad. La primera cosa que dice este principio es esta: la Tierra no está excepcionalmente dotada para la vida, y posiblemente hay vida en otros planetas, ya que ésta debe ser común en el universo. Es decir, igual que la vida surge por azar en la Tierra y va evolucionando hasta formar todas las especies, incluido el ser humano, ¿por qué no ha podido surgir en otros planetas del sistema solar? De la misma manera, por evolución, por azar, sin que nadie la cree. Esto es algo que hoy se acepta mayoritariamente. ¿Es eso así? Vamos a ver algunas características contrarias a esta predicción que nos dicen todo lo contrario, que confirman más bien que la Tierra no es para nada un planeta común, un planeta vulgar. Primera, el sistema Tierra-Luna, la Tierra con su satélite orbitando alrededor con la Luna, permite el desarrollo de la vida, incluso el desarrollo del conocimiento científico. Fijaos, si la Tierra no tuviera luna, nosotros no estaríamos en la Tierra. No podríamos existir. Si no existiera la luna, orbitando alrededor de la Tierra y con la influencia que la luna tiene sobre la Tierra, no sería posible la vida en nuestro planeta. Una luna grande como la nuestra estabiliza y conserva la inclinación del eje de la Tierra. Sabéis que el eje de la Tierra tiene una inclinación de 23,5 grados. No está vertical, está un poquito inclinado. Y la Tierra gira alrededor de ese eje. Pues la Luna contribuye a mantener ese eje en su posición, estabilizado, permitiendo un clima más suave en la Tierra y que ese clima haga posible la vida de los seres. Si la masa de la Luna fuera diferente a la que es, esto causaría influencias sobre la Tierra, haría que la Tierra fluctuase y el clima de la Tierra sería absolutamente inhóspito para permitir la vida. Imagen 17. Si la órbita de la Tierra fuera simplemente un poquito más grande de lo que es, la temperatura de la superficie variaría más y la Tierra, de nuevo, se haría inhabitable. Simplemente la órbita que da la Tierra alrededor del Sol en un año, si eso cambiase, si se acercase o se alejase. La Luna provoca las mareas de los océanos
que mezclan nutrientes en los mares y que hacen que ese movimiento de ascenso y descenso que nosotros apreciamos en las costas gallegas, por ejemplo, porque el océano Atlántico es mucho más grande que el Mediterráneo. No es que en el Mediterráneo no hayan mareas, sí las hay, pero son pequeñitas, tienen poca importancia. En cambio, en los grandes océanos las mareas son muy importantes. Ese movimiento de pleamar y bajamar hace que los nutrientes, las sales minerales, se mezclen y haya zonas ricas donde van los peces a comer y hay grandes bancos de pesca importantes. Es decir, el movimiento, la acción de la Luna sobre la Tierra hace que la vida sea posible y fructifique en nuestro planeta. 19. El Sol está alrededor de 400 veces más lejos de la Tierra que la Luna. Está mucho más lejos el Sol que la Luna. Pero como el Sol es 400 veces más grande que la Luna, casi se ven del mismo tamaño por la noche. Pero el Sol está muchísimo más lejos. Lo que pasa es que es muy grande, 400 veces más grande. Como resultado de esto, ambos cuerpos, la Luna y el Sol, aparecen pues con el mismo tamaño en el cielo. Y esto hace que los eclipses de la Tierra, sabéis que los eclipses es cuando la Luna se pone delante del Sol. Los eclipses que se ven desde la Tierra son los mejores eclipses del sistema solar. ¿Y esto qué importancia tiene? Que los mejores eclipses sean los que veamos desde la Tierra. Pues que cuando la Luna se pone entre la Tierra y el Sol, nosotros podemos ver el perfil del Sol, aquello que los científicos llaman la cromosfera solar. Y vemos que hay lenguas de fuego, detectamos rugosidades, detectamos que a veces cuando salen estas lenguas, estas llamaradas de energía, las cosas en la Tierra cambian, porque afecta a los seres vivos de la Tierra y afecta al clima de la Tierra. Es decir, el hecho de que los eclipses de la Tierra sean los mejores del sistema solar nos permite avanzar la ciencia humana, la astronomía, el conocimiento de los astros. Los eclipses de Sol han permitido el avance de la astronomía, ya que han ayudado a descubrir cómo son las estrellas, porque el Sol es una estrella. Han proporcionado un experimento natural para probar la teoría de la relatividad de Einstein y nos han servido para medir el retraso en la rotación de la Tierra. Sabéis que la Tierra gira sobre su propio eje, pero que este movimiento, aunque aparentemente es constante, siempre a la misma velocidad, lo cierto es que se está frenando un poquito. Y esto hace que si sigue así, pues a la larga llegará un día en que la Tierra realmente los días no tengan 24 horas, sino que tengan más de 24 horas. Todo esto lo sabemos porque es posible estudiar los eclipses desde nuestra Tierra. La Tierra, la Luna y el Sol constituyen los componentes de una máquina que los científicos llaman espectroscopio. Un espectroscopio gigante que nos permite analizar la luz que viene de las estrellas y determinar su composición química. O sea, cuando nosotros tomamos la luz que viene de una estrella y la hacemos pasar por unos aparatos que la difractan en colores, la luz blanca, como sabéis, se divide en muchos colores y cada color corresponde a unas sustancias químicas. Estudiando la luz que viene de las estrellas podemos saber de qué están hechas, de qué elementos químicos están hechos esas estrellas. Por tanto, podemos saber mucho del universo simplemente analizando la luz que nos llega a la Tierra. La forma de la sombra circular que la Tierra proyecta sobre la Luna, fijaos en eso, mirando con telescopio nosotros observamos la Luna, pero a veces la Luna tiene forma de una rodaja de sandía, ¿no? Así como una rodaja de sandía, cuando está en creciente o cuando está en menguante, ¿verdad? Tiene esa forma así de C. Bueno, ¿por qué tiene esa forma?
Bueno, eso se lo plantearon los primeros astrónomos ya en la época de los griegos, y Aristóteles llegó a la conclusión de que era la Tierra, la sombra de la Tierra al dar en la Luna formaba esa mancha oscura, por tanto llegó a la conclusión de que la Tierra era redonda, era una esfera, porque proyectaba una sombra sobre la Luna circular. Simplemente por esa deducción. La Luna actúa como un telescopio gigante y permite detectar objetos muy pequeños o que están muy juntos para poderlos medir desde la Tierra. Si la Tierra estuviera más cerca del Sol, la Tierra se calentaría mucho, sería un invernadero con calefacción y tendría una atmósfera tan espesa que nosotros no podríamos respirarla, como por ejemplo la atmósfera que hay actualmente en el planeta Venus, que es una atmósfera incompatible con la vida, no se puede respirar esa atmósfera. Pero si estuviera más lejos, un poco más lejos del Sol, la Tierra necesitaría mucho más dióxido de carbono en su atmósfera para mantener el agua en los mares, en la superficie de la Tierra, algo que haría imposible la vida animal, si hubiera más dióxido de carbono. Por tanto, la Tierra está a la distancia justa del Sol, que es imprescindible para que nosotros podamos vivir y el resto de los seres vivos puedan vivir en la Tierra. Nuestro planeta es el lugar más habitable del sistema solar y además, hemos dicho, posee la mejor vista de los eclipses solares en el momento en el que los observadores, que somos nosotros, los seres humanos, los científicos, los pueden apreciar mejor. Luego, la Tierra no es un planeta vulgar, no es un planeta común, no es un planeta cualquiera, como los millones de planetas que existen en el universo. La Tierra es un planeta único. La Tierra es un planeta privilegiado para la habitabilidad, para que podamos vivir en él, y para la mensurabilidad, para que podamos tomar medidas, para que se desarrolle la ciencia, para poder investigar el universo. Por tanto, no es, como se nos suele decir a veces, pues un planeta más de los muchos que existen en el universo. Precisamente esta tesis la defienden en su libro Guillermo González y Jay Richards, un libro que publicaron en el año 2006 que se titula precisamente así, El planeta privilegiado. Está publicado, si a alguien le interesa, por la editorial Palabra de Madrid. El campo magnético, imagen 26. El campo magnético de la Tierra, fijaos, ¿sabéis cómo es un imán? Un imán tiene un polo norte, un polo sur, y las líneas de fuerza del imán son invisibles, no se ven, salen por un polo y entran por el otro polo. Y esas líneas pues pueden mover una brújula, pueden mover los objetos metálicos según la dirección de las líneas. Pues bien, la Tierra es igual, la Tierra es como un gran imán. ¿Para qué sirve el campo magnético de la Tierra? Pues para defendernos de los rayos cósmicos que vienen de las galaxias que pueden ser mortales para la vida. El campo magnético de la Tierra es un escudo protector frente a esas partículas cósmicas que pueden producir mutaciones en las células vivas, que pueden producir cánceres. La Tierra tiene el tamaño adecuado para la vida. Si fuera más grande, no sería posible la vida. Si fuera más pequeña, tampoco. Los planetas más pequeños tienden a tener órbitas peligrosamente erráticas, es decir, se alejan mucho de su estrella y luego se acercan demasiado. Y al revés, si la Tierra fuera más grande, tendría mayor gravedad y atmósfera, pero una alta presión en la superficie de la Tierra haría disminuir la evaporación del agua y entonces se incrementaría la viscosidad del aire, haciendo la respiración dificilísima. Si el aire tuviera más agua, más humedad de la que tiene, sería imposible respirarlo. Mucha gente asocia los terremotos, imagen 28, con muerte y destrucción. Y es verdad, los terremotos, sobre todo cuando acontecen en las urbes, en las ciudades, pueden producir
mucha destrucción y muchas muertes, incluso humanas. Pero en realidad los seísmos son una inevitable muestra del desarrollo que pueden producir las fuerzas geológicas ventajosas para la vida. El calor que fluye del interior de la Tierra es el motor que produce la convección del manto, que el manto gire, y que la corteza terrestre se mueva, que las montañas se muevan a pequeña velocidad, evidentemente, estamos hablando de siglos, de milenios, que se muevan un poquito, pero que se muevan, y que reciclen el dióxido de carbono de la atmósfera. Y esto hace la Tierra mucho más habitable. Es decir, que haya terremotos, a la larga va bien para que la vida se pueda mantener sobre la Tierra, aunque causen un prejuicio inmediato. La atmósfera terrestre es lo suficientemente espesa para permitirnos respirar y protegernos de los rayos cósmicos, mientras que a la vez esa atmósfera es lo bastante transparente para que podamos ver las estrellas. Este frágil equilibrio constituye de forma notable algo muy improbable. Que la densidad del aire esté en el punto justo, en el punto crítico, para que podamos respirar y para que podamos ver las estrellas, eso no es una casualidad. No conocemos ningún otro planeta en el universo que reúna esas condiciones. Por tanto, la Tierra no es un planeta vulgar, no es un planeta cualquiera. A pesar de todo esto, todavía hoy muchos creen que el origen de la vida es solo, es una cosa un poco importante. Origen de la vida se trata de encontrar un planeta que tenga agua líquida, y en cualquier lugar del cosmos, y que ese agua haya estado ahí durante millones de años. Un planeta que tiene agua ya se supone que va a tener vida, aunque en la actualidad nadie espera ya encontrar vida avanzada o inteligente en ningún planeta, en ningún satélite del sistema solar. Aunque se piensa que quizá vida inteligente no, pero vida microscópica sí. Por ejemplo, Mercurio 30 es el planeta más cercano al Sol, lo que significa que Mercurio es un mundo de ceniza, desolado, muy parecido a la Luna. Las temperaturas del suelo por la tarde en Mercurio pueden subir hasta los 227 grados centígrados, mientras que cuando anochece y se oculta el Sol, estas temperaturas pueden bajar a 173 grados bajo cero, menos 173, no hay agua en la atmósfera de Venus, por lo que Venus, ya os podéis imaginar, resulta absolutamente inhóspito para la vida. Mercurio, estamos hablando de Mercurio, es que Venus viene después. Mercurio es imposible para la vida. Ninguna bacteria, ningún microbio puede resistir 227 grados y menos 173 grados del día a la noche. Venus está más cerca de la Tierra, pero Venus también es un auténtico infierno. Tiene una densa atmósfera de dióxido de carbono que mantiene una temperatura en la superficie de 477 grados centígrados. Venus es una sartén, ¿no? Una presión atmosférica 90 veces superior a la de la Tierra. Si un ser humano estuviese sobre la superficie de Venus, aparte de si estuviese de día se quemaría rápidamente, pero si estuviese allí estaría sometido a una presión comparable a la que existiría a 1000 metros bajo el mar. La presión a 1000 metros bajo el agua en la superficie de Venus. Así como la atmósfera terrestre posee, todos sabemos, gotitas de agua, gotitas de vapor de agua, las nubes son gotitas de vapor de agua, también en Venus hay nubes, hay gotitas, pero esas gotitas son de ácido sulfúrico. Y ya sabéis lo que es el ácido sulfúrico, puede corroer cualquier aparato, cualquier material, cualquier ser vivo. El medio ambiente de Marte, imagen 32, no favorece tampoco el crecimiento ni la reproducción de organismos terrestres, por lo menos en los lugares donde hasta ahora se ha aterrizado. Las naves que han tomado muestras
no han encontrado hasta ahora vida microscópica. La intensa radiación ultravioleta que llega a la superficie de Marte bastaría para aniquilar cualquier microbio, cualquier bacteria. Además, en el suelo hay oxidantes, hay elementos que oxidan y degradan cualquier molécula orgánica. Cualquier molécula orgánica o de ser vivo que esté allí es rápidamente oxidada por estos componentes. A pesar de ello, su atmósfera de dióxido de carbono, así como el hielo polar, se ha encontrado hielo en los polos de Marte, han hecho pensar a muchos científicos en la posibilidad pues, de que hubiese vida microscópica, y si hoy no la encontramos, quizá haya existido en el pasado. Claro, todo eso son especulaciones. No obstante, por lo que sabemos al día de hoy, en el suelo de Marte no hay moléculas orgánicas, ni hay bacterias, no se han encontrado restos de vida. Según nos movemos hacia afuera en el sistema solar, las condiciones para la vida se van poniendo peor. Júpiter es el mayor de los planetas del sistema solar, como sabéis. La Tierra cabría de sobras en el interior de ese característico sistema tormentoso ovalado que tiene Júpiter, que gira como un enorme remolino. Júpiter tiene una espesa atmósfera formada por un 88% de hidrógeno molecular, es una atmósfera muy diferente a la nuestra, y un 11% de helio. El 1% restante está constituido por una mezcla de metano, amoníaco, agua, monóxido de carbono y otros compuestos menores. La superficie del planeta Júpiter no es sólida, no hay continentes, no hay tierras, todo el planeta es líquido, es un planeta líquido. No hay islas, solo un inmenso y único océano viscoso de hidrógeno líquido, sobre el que siempre se eleva una espesa niebla formada por gotitas de amoníaco y de agua. Por tanto, Júpiter no es tampoco un planeta apto para la vida, es más bien un lugar desierto y terrible. Sin embargo, Júpiter tiene lunas. De las 16 lunas que se le conocen a Júpiter, algunas han sido propuestas como candidatas para encontrar en ellas agua, y si hay agua quizá puede haber vida microscópica. Este es el caso de uno de estos satélites que orbita alrededor de Júpiter, que se llama Europa. Europa es un satélite que genera mucho calor como consecuencia de la deformación mareal. Está tan cerca de un gran planeta como Júpiter, esta atracción del planeta hace que Europa se deforme. Y esta deformación produce un aumento de temperatura en el interior del planeta, en el interior de Europa. Europa está formada principalmente por agua helada. Y desde el espacio, Europa, las fotos que se le han hecho, parece una bola de billar, blanca. Se trata de un astro rocoso cuya corteza podría tener entre 100 y 300 kilómetros de espesor, es de hielo bastante puro y no tiene para nada volcanes, no hay magma. La ciencia que estudia la posibilidad de encontrar vida en otros planetas se llama exobiología, la biología del exterior. Es una ciencia que de momento no tiene objeto de estudio, porque no ha encontrado vida en ningún lugar, solo hay vida en la Tierra. Sin embargo, existe la ciencia, la exobiología, la intención de encontrar vida extraterrestre. Pues la exobiología sugiere la posibilidad de que a cierta profundidad en el hielo de Europa pudiera existir debajo un océano de agua líquida capaz de alojar vida microscópica parecida, por ejemplo, a las algas que viven bajo los hielos del Ártico, esas algas que viven ahí en los icebergs o debajo del hielo, o de la Antártida. Pero, de nuevo, todo se basa en suposiciones, porque primero nadie ha llegado hasta Europa para poder perforar y ver lo que hay. No obstante, esta posibilidad presenta tres serios inconvenientes que vamos a ver en la imagen 35. Primero, si hay un océano de 100 kilómetros de espesor, como mínimo, bajo la superficie helada de Europa, esto quiere decir 20 veces
más profundo que los océanos de la Tierra, 100 kilómetros de espesor, ejercerá una presión tan elevada que resultaría esta presión incompatible con cualquier forma microbiana de vida. Los seres vivos no pueden tolerar la presión arbitrariamente. Segundo, incluso, vamos a suponer, aunque alguna forma extraña de vida pudiera tolerar semejantes presiones, ¿de dónde obtendría la energía para vivir? Desde luego del Sol no. El Sol no puede atravesar una capa de 100 kilómetros de hielo. La luz del Sol no podría hacer la fotosíntesis a esas profundidades. Hoy sabemos que a 4.000 metros en algunos mares hay unas fumarolas que arrojan sustancias magmáticas y ahí se genera un microhábitat, un ecosistema con cangrejos, con especie de mejillones gigantes que no requieren tampoco de la luz del sol para vivir, pero sin embargo sí que tienen una energía química y una temperatura que está saliendo por las fumarolas. Pero en Europa no hay ni lo uno ni lo otro. La luz del sol no puede llegar a esos océanos, por tanto, faltaría la energía para que hubiese vida. Y en tercer lugar, los océanos de Europa pueden ser un inmenso mar muerto. ¿Cuál es la característica del mar muerto? La sal, las sales que hacen imposible la vida. La congelación periódica que sufre Europa hace que el agua líquida se vuelva cada vez más salada, ya que el agua no se incorpora, las sales no se incorporan al hielo, y esto mataría a cualquier ser vivo. Un agua muy salada es incompatible con la vida, como lo vemos en el Mar Muerto. Por tanto, después de examinar todos estos cuerpos celestes, 36, que constituyen el sistema solar, no parece que la vida sea ese fenómeno emergente que tiende a aparecer con relativa facilidad cuando confluyen esas tres condiciones casi mágicas que nos propone la exobiología: agua, energía y elementos químicos, que son los característicos de la materia orgánica. Más bien se confirma la hipótesis contraria, a saber, que la vida es una manifestación altamente singular, altamente especializada, propia de un mundo con unas características tan especiales como las que tiene nuestro planeta Tierra. La Tierra no es un planeta cualquiera. Segunda afirmación, se dice también en el principio copernicano o de la mediocridad que el Sol es una estrella ordinaria, es una estrella como todas las demás, es una estrella típica y que no tiene nada de especial. Hoy podemos decir que el Sol tampoco se ajusta a esa afirmación, ya que nuestro Sol es una estrella bastante atípica, bastante diferentes a las que podemos observar en el universo. De hecho, se encuentra entre el 9% de las estrellas con mayor masa de la Vía Láctea. La luz del Sol varía mucho menos que la media de las estrellas similares a él en edad y en actividad de manchas solares, evitando que se produzcan cambios radicales en el clima de la Tierra. Si el Sol cambiase mucho, como cambian la mayoría de las estrellas, la vida no sería posible en la Tierra. A la vez, sus partículas, el hecho de que esté a 400 millones de kilómetros de la Tierra, que sea mucho más grande, que se pueda observar los eclipses, hace que la información científica que nos comunica el Sol haya podido desarrollar el conocimiento astronómico en la Tierra. En tercer lugar, el sistema solar es también típico, se dice. Cabe esperar que haya otros muchos sistemas como nuestro sistema solar repartidos por el universo. Bueno, los descubrimientos de otros planetas extrasolares vienen de nuevo a contradecir esta afirmación. La mayor parte de tales planetas tienen órbitas que no son elípticas, como la de los planetas alrededor del Sol, sino que son excéntricas, bastante en contraste con los planetas nuestros. Aún no se tienen suficientes datos
de los planetas que hay en otras galaxias, pero los que se van recopilando sugieren que nuestro sistema solar es muy atípico, es muy distinto en relación a su habitabilidad. Sí que se han descubierto planetas en otros sistemas solares, en otros soles, en otras estrellas, pero en ninguno de ellos se puede dar la vida. Todos los que se han descubierto hasta hoy son incompatibles con la existencia de los seres vivos. Cuarta premisa: el número y tipo de planetas y satélites de un sistema tienen poco que ver con la existencia de vida en ellos, dice el principio de la mediocridad. Bueno, esta predicción también está equivocada, ya que los planetas grandes, muy grandes como Júpiter, protegen a la Tierra de los impactos de los meteoritos. Júpiter, en la posición que está, actúa como un escudo y los meteoritos que viajan por el espacio, que podrían impactar sobre la Tierra y destruir la vida, destruirnos a nosotros, primero chocan con Júpiter. Y Júpiter los atrae, los absorbe y se los queda. Es decir, Júpiter está donde está porque está protegiendo a la Tierra. Y esto es un dato que no se suele tener muy en cuenta. Quinta, la localización de nuestro sistema solar en la Vía Láctea carece de importancia. Eso es lo que dice el principio de la mediocridad. Bueno, sabemos que el sistema solar está en la Vía Láctea, a miles de años luz del centro de la galaxia y cerca de un brazo en espiral. La galaxia tiene varios brazos. Estamos en la mitad de un brazo en espiral. Los defensores de este principio de Copérnico, de la mediocridad, vieron este descubrimiento como la confirmación de su teoría. Estamos fuera, no estamos en el centro. Sin embargo, ahora sabemos que el centro de la galaxia, el centro de la Vía Láctea, lo mismo que el infierno de Dante, de la Edad Media, es el último lugar donde querríamos estar. Porque en el centro de la galaxia, ¿qué hay? Agujeros negros, zonas polvorientas, luz contaminada con rayos gamma, radiación abrasadora que no es compatible con la vida. No podríamos estar en el centro de la galaxia porque simplemente un agujero negro se nos engulliría, desapareceríamos. Nuestro sistema solar está precisamente ubicado en una estrecha zona galáctica habitable. Ocupamos el mejor lugar de la galaxia, no solo para vivir, sino también para aprender acerca de las estrellas y del universo. Igual que existe una zona habitable circumestelar en nuestro sistema solar, también hay una zona habitable galáctica que permite la existencia de agua líquida para que exista la vida. Sexto punto, nuestra galaxia no es particularmente excepcional, se dice, o no es demasiado importante, la vida puede existir en cualquier galaxia. Bueno, esto tampoco es así. Las grandes galaxias en espiral como la Vía Láctea son más habitables que las galaxias de otras edades y de otros tipos. Alrededor del 98% de las galaxias del universo son menos luminosas y más pobres en metales que la Vía Láctea, que la nuestra. Hay galaxias enteras desprovistas de planetas como la Tierra. Por tanto, nuestra galaxia es un hogar especialmente adecuado para el sistema solar. El universo es eterno en tiempo e infinito en espacio y materia. Esto es lo que se decía hasta hace bien poco. Esta aseveración se mantuvo prácticamente hasta mediados del siglo XX, pero cuando el doctor Hubble, Edwin Hubble, descubrió eso que los astrónomos llaman el corrimiento al rojo, lo que os decía antes, analizando la luz que viene de las estrellas, se vio que entre los colores en que se difracta esa luz, había una tendencia al rojo en casi la luz que venía de todas las estrellas. Y entonces esto les hizo suponer que si viraban hacia el rojo es que las estrellas no estaban quietas, ni se acercaban hacia nosotros, sino que se alejaban de nosotros. Es decir,
todas las estrellas que vemos desde la Tierra se están alejando de nosotros a velocidades astronómicas. Y entonces llegaron a deducir el Big Bang, la gran explosión. En algún momento, toda esa materia, todas esas estrellas estuvo juntas, se produjo el momento de la creación, una gran explosión, y actualmente todavía esa expansión de estrellas sigue en el universo. Otros descubrimientos posteriores, como la radiación cósmica de fondo de microondas o la relativa abundancia de isótopos de elementos ligeros, vinieron a corroborar esta idea. Y hoy, la mayoría de los astrónomos del mundo asumen que la teoría del Big Bang es cierta, se acepta que el universo tuvo un principio en el tiempo. O sea, aquello que los científicos del siglo XIX decían que no era ciencia, creer que el universo se creó en algún momento, hoy resulta que es el fundamento de la ciencia. Hoy se cree que el universo tuvo un principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice el primer libro de la Biblia. Y la ciencia hoy viene a decir lo mismo, pero quitando a Dios. En el principio se creó el universo. ¿Quién lo creó? Eso ya no es científico. La ciencia ahí ya no puede decir nada. ¿Por qué lo creó? Menos todavía. Eso son cuestiones para la teología, para la metafísica. La ciencia no puede decirnos nada al respecto. Al no querer aceptar esta evidencia, muchos científicos hoy, porque la noción de creación no les gusta, la evidencia del Big Bang, que supone el Big Bang, de que no existía nada y después existió todo, eso no gusta, pues algunos científicos han sugerido un modelo de universo oscilatorio. ¿Qué quiere decir eso? Pues la idea de un universo que se expande, pero llegará un momento que esa expansión, ese alejamiento de galaxias, se detendrá y volverán a contraerse, a juntarse, hasta volver otra vez al punto inicial, otra nueva explosión, y en realidad el universo sería eterno, si eso fuera cierto, porque es la expansión y contracción, que es lo que ellos quieren, que sea eterno. Sin embargo, esta teoría pues presenta toda una serie de inconvenientes. El primero es que la energía disponible para el trabajo de expansión del universo decrece con cada ciclo. Es decir, cuando el universo se expande, ahí se está haciendo un gasto de energía importantísimo. Por lo que el universo, si fuera eterno, ya se le habría acabado todo el combustible, toda la energía, y ya habría alcanzado ese equilibrio inerte hace mucho tiempo. Si el universo fuera eterno, ya hubiera hecho esta expansión-contracción tantísimas veces que ya se habría muerto, había entrado en equilibrio, y no es lo que estamos viendo hoy. Segunda, las medidas realizadas sugieren que el universo tiene solamente, el universo que nosotros estudiamos hoy, el nuestro de ahora, tiene solamente una fracción de la masa que se requiere para crear una contracción gravitacional. Es decir, para que el universo se pare de expandir y vuelva a contraerse, necesita una masa, y esa masa no es la que hoy vemos en el universo. Y en tercer lugar, no solo la expansión del universo no se está haciendo cada vez más lenta, no se está ralentizando lo suficiente para que se pare y volver una contracción, sino que realmente lo que estamos viendo hoy es que las estrellas se están acelerando, cada vez se expanden a mayor velocidad. No se están frenando, están acelerando. O sea que la observación que hoy pueden contrastar todos los astrónomos es contraria a la predicción de este universo oscilatorio que proponen algunos. La teoría del Big Bang implica que el universo no es eterno, que ha tenido una creación, ni infinito. Además, nuestro tiempo y lugar en el cosmos, la aparición del hombre, la creación del hombre, el tiempo que estamos nosotros aquí en la Tierra, están sintonizados con el funcionamiento del cosmos. Las leyes físicas no están especialmente preparadas, dicen los materialistas,
para la existencia de la vida inteligente. Están ahí porque están ahí, pero no porque tenga que aparecer el hombre. Bueno, pues esto tampoco es así. Las leyes del universo parecen exquisitamente bien afinadas para la existencia de la vida en la Tierra. En sus últimos años de vida, el famoso astrofísico Fred Hoyle, que era un ateo intransigente, escribió: una interpretación de sentido común de los hechos sugiere que un superintelecto, le podríamos llamar Dios, ha jugado con la física y también con la química y la biología, y que no hay fuerzas ciegas de las que valga la pena hablar en la naturaleza. Es decir, este hombre que era ateo, dice, cuando estudio el universo, es increíble que alguien no haya diseñado o haya pensado todo esto. Veamos en este sentido el ejemplo de la máquina creadora del universo. Se ha propuesto esta máquina creadora, una máquina en la que cada ley, cada dial, tiene que estar en su posición adecuada. La fuerza de la gravedad, la atracción entre los planetas, todas las constantes que tenemos en el universo tienen que estar en el dial, en la posición adecuada para que un universo como el nuestro pueda existir. Nada más que uno de estos diales cambiase una rayita, nada, ya no sería posible el universo. No se habría podido crear el universo. Por tanto, alguien ha tenido que afinar y poner a punto todas estas constantes del universo. El fracaso del principio de Copérnico. Es verdad, y en esto sí que tenían razón, es verdad que ni la Tierra ni el Sol son el centro del universo. Es cierto que el ser humano no habitamos en el centro geográfico o espacial del cosmos, eso es verdad. Bueno, entre otras cosas porque el universo no tiene centro. Pero bueno, esto sería una cosa de matemáticas que luego tendríamos que discutir. Pero lo cierto es que hoy sabemos que el universo no tiene centro. No hay un centro en el que podamos habitar. No obstante, ¿acaso no es verdad que en cierto sentido hemos anidado en el verdadero centro del universo? No en un trivial sentido espacial, sino en el centro del universo con respecto a la habitabilidad y con respecto a la capacidad de medir, de hacer ciencia, la mensurabilidad. Estamos en el mejor lugar del universo apto para la vida en la Tierra y también para que avance la ciencia como ha avanzado. Este hecho contradice todas las expectativas del principio de Copérnico o de la mediocridad y constituye por sí mismo otro principio que podríamos llamar el principio de la excelencia. Este sí que es así. La Tierra, el Sol, el sistema solar, nuestra galaxia, son el lugar que alguien muy inteligente escogió para que tú y yo pudiéramos vivir y dejar descendencia y estudiar el universo y hacer obras de arte. Alguien planificó que en este lugar en que habitamos en el cosmos fuera posible la vida inteligente. A veces da la impresión que, puesto que la Tierra y sus habitantes somos muy pequeños en comparación con el universo, también somos insignificantes. Pero ojo, diminuto no quiere decir insignificante. Esa es la idea un poco que parece expresar el salmista. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. En el Salmo 8 dice el salmista. Sin embargo, el tamaño físico no es un indicador fiable de significado. Nosotros o la Tierra debemos ser realmente importantes para alguien, porque si miramos la escala de tamaños que va desde los quarks, las partículas más pequeñas que se conocen, hasta el tamaño total del universo, nos encontramos que el ser humano, curiosamente, está siempre a la mitad. Si medimos la escala de tamaños, nuestro tamaño es la mitad de todos los tamaños. Nuestro tiempo es la mitad
de todos los tiempos, tal como, ahí no se aprecia muy bien porque se ve pequeñito, pero ahí están medidos en tiempo y en tamaño todos los seres del universo. Y curiosamente nosotros ni somos de los más grandes ni de los más pequeños, somos el término medio. El punto de vista oficial hoy entre los científicos y los académicos es que la noción de diseño inteligente no es científica. Igual que en el siglo XIX se decía que la noción de creación no era científica y después la ciencia ha venido a corroborarla, hoy se dice que la idea de que hay alguien que ha diseñado el universo no es una idea científica o que al menos resulta superflua para la ciencia actual. No obstante, yo creo que después de observar los hechos, pienso que esa opinión es prematura. El diseño es la mejor explicación para el origen de las criaturas, así como para la correlación entre habitabilidad y mensurabilidad. Un universo tan hábilmente labrado para la vida y para la investigación científica parece ser el susurro de una inteligencia extraterrestre inconmensurablemente más grande, más antigua y más espléndida que cualquier otra cosa que nosotros pudiéramos llegar a imaginar. La Biblia no solo afirma que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1:1, sino que también dice que nosotros somos importantes para Él. Por eso nos colocó en un marco adecuado. Nuestra ubicación en el cosmos es la mejor, no solo para la habitabilidad, sino también para hacer ciencia. Y no solo nos puso en este medio ambiente adecuado, sino que además ese creador inteligente nos visitó, como decía el salmista, nos visitó en la persona de Jesucristo. Si Dios es el diseñador supremo, si lo hizo todo con un propósito, entonces nuestra vida tiene sentido y por tanto podemos llegar a descubrir ese sentido. Muchas gracias por vuestra atención y que Dios os bendiga.